Hola, 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 nacioneros, ¿cómo les va? Ustedes seguro que ya bajaron un poco la velocidad, pero nosotros, Nobleza Obliga, estamos obligados a dedicarnos en detalle, minuciosamente, a tratar de explicarles lo que está pasando. Estamos en una situación de manejo de crisis por parte del gobierno. Creo que el título que elegí hoy, el esquema cambiario bajo estrés, se queda corto. A ver, déjenme ponerlo así. Si las elecciones fueran mañana, probablemente no tendríamos problemas, porque sabríamos mañana una definición que va a determinar cómo va a ser el futuro. Es decir, con qué poder contaría el presidente para llevar adelante las reformas, qué alianzas debería establecer, quién gana, quién pierde. Pero faltan 36 días. Entonces, esa brecha de tiempo, en términos de la economía, plantea la necesidad de un puente de confianza. Porque, como lo decía hoy más temprano, no saber qué va a pasar es peor que conocer una mala noticia en términos de economía. Porque no puedes tomar decisiones, porque no sabes en qué confiar, porque te genera dudas o porque te genera pánico. En Argentina, el temor, las dudas, la incertidumbre, el pánico, tienen un termómetro incuestionable, que es el valor del dólar. Pero también tienen otros medidores, como son uno que lamentablemente ya se ha instalado entre nosotros, que es el riesgo país. Entonces, ¿cómo construir un puente de confianza para todo este tiempo de incertidumbre en un contexto donde ya se ha hecho presente el estrés cambiario? A ver, creo que estamos en una dinámica en la que se van a tomar decisiones en cuestión de días. Estamos en una dinámica donde va a haber decisiones en cuestión de días. Hoy el presidente Milei mostró, ¿viste cuando estás jugando a las cartas y orejeás las cartas que tenés? Mostró su principal palanca cuando habló de los Estados Unidos. Ustedes recuerden que este año vivimos un hecho inusual. La presencia del secretario del Tesoro para apoyar la salida del cepo, ¿no? Una presencia que realmente esta visita en Argentina impactaba a nivel mundial, porque de hecho había unos cuantos problemas en Estados Unidos como para que se tomara un avión hasta el fin del mundo. Hoy Milei mostró esa carta, Lo que puedo decirles es que quizás se van a acelerar los tiempos de esa negociación. Que hoy, en Córdoba, el presidente dio a conocer como una conversación y una tratativa que está avanzando de esta manera. Si está en sus expectativas que haya alguna ayuda del Tesoro de Estados Unidos, ¿eso es así? ¿Hay alguna negociación? Y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno, lo que pasa es que nosotros hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también. Bueno, ¿por qué Milei hace esto si no lo tiene todavía cerrado? Porque está tratando de acortar el tiempo de duda sobre la principal preocupación de los mercados hoy, que es que Argentina pueda cumplir con sus obligaciones externas, más allá de la voluntad. Entonces, acortar esa brecha es reducir el nivel de duda o de riesgo, porque el riesgo en realidad trata de medir las dudas. Ahora bien, ¿con qué se maneja la economía? Con lo que ustedes, nosotros, cualquiera, cree que va a pasar. Uno toma decisiones en función de lo que cree que va a pasar. Eso se llama expectativa. Hoy,
no sabemos lo que va a pasar en octubre. Creíamos saberlo, pero el 7 de septiembre pasó algo que cambió las expectativas. La derrota en Buenos Aires, aunque esa elección no sea extrapolable por muchos motivos a la elección de octubre, abrió un terreno de dudas y sobre todo por la gran diferencia de la victoria del kirchnerismo en la provincia. De manera tal que hay que recorrer en ese terreno sin definiciones, con todos los efectos nocivos que tiene la incertidumbre en la economía. Y vamos a lo que pasó en estos 3 días en coincidencia con los 3 rechazos del Congreso a los vetos presidenciales. Tenemos hoy al Banco Central vendiendo 678 millones de dólares para contener el tipo de cambio en el techo de la banda, que por tercer día consecutivo superó ese límite del esquema cambiario. En 3 días estamos hablando de 1.100 millones de dólares y concretamente el monto de hoy es el más alto desde la salida del cepo. Hoy el presidente también le puso causa a esta fiebre, Habló de pánico político. En un contexto como el actual, digamos, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país, un país que tiene déficit cero, o sea, uno de los 5 países del mundo que tiene déficit cero, que llevó la relación deuda-producto de niveles cercanos al 100 al 44 y que cuando miramos la deuda con el mercado está en torno al 25%. Yo entiendo, digamos, los problemas de la dinámica electoral y la situación que hay actualmente en los mercados. Pero, a ver, Argentina es uno de los 5 países del mundo que tiene equilibrio fiscal. O sea, solamente en casi 200 países del mundo, solamente 5 tienen equilibrio fiscal. Nosotros somos uno de ellos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, todo el pánico es político. Me voy a permitir el atrevimiento de traducir esto. Argentina tiene equilibrio fiscal, la inflación lleva 4 meses empezando con 1. Hay distintos indicadores que se conocieron en estos días que hablan de un orden macroeconómico. Entonces es una paradoja que el mercado esté leyendo estos riesgos. Pero no es una paradoja si uno piensa las dudas a futuro, los cumplimientos por delante, no saber cuál va a ser el rumbo que va a tomar el país, porque el personaje antagónico al rumbo que expresa el presidente Milei es Axel Kicillof, con lo cual es hasta una política económica kirchnerista más profundizada, de manera tal que no simplemente expresa un matiz, sino que son 2 mundos. Es como una bipolaridad sistémica a la que se le presenta no solamente a los actores del mercado, sino a todos nosotros, ¿no? ¿Para dónde vamos? Y eso se juega en unas elecciones que quedan demasiado lejos, no solamente en términos de días para una realidad con la dinámica de la Argentina, sino también en términos de reservas. Enseguida, con Diego Cabot, vamos a analizar cómo es la pulseada que se está llevando a cabo. Una pulseada que plantea un juego al límite. No sé si querés hacer una bajada de esto que es el juego al límite, Diego. Sí, es al límite porque, como bien vos decías, llegamos a la banda. Y la banda, ahora, el techo de la banda solamente lo tiene el dólar mayorista. El dólar de la gente, digamos, el que se compraba hasta hace un tiempo por debajo de la banda, ya superó los 1.500 pesos. Entonces, es un juego a la banda y te voy a explicar por qué y cuáles son las razones por las cuales el mercado desconfía tanto de lo que viene y cuáles son las razones que hacen que Milei hoy tenga que como construir una tangente y decir vamos y estamos negociando un crédito con el FMI o por lo menos una solución para los vencimientos del año que viene. De eso vamos a hablar. En este sentido, en la línea de lo que dice Diego, hoy, por ejemplo, el economista Fausto Espotorno ensayó cómo podría ser un acuerdo con los Estados Unidos, concretamente con el Tesoro, y habló de un acuerdo que no implicaría un desembolso estrictamente, sino una garantía de pago. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una garantía de pago, supongamos que Argentina tiene un vencimiento en agosto. Cuando ya
esté superada esta valla de la elección de octubre y eventualmente el riesgo o la incertidumbre electoral haya sido disipada. Entonces, si los mercados saben que Estados Unidos da una garantía, puede pasar algo parecido a lo que me decía hoy un colega, Gustavo Bazán, que se recuerda que pasó en medio de la crisis del tequila con México. Entonces, el presidente Bill Clinton ayudó a México y dijo que tenía disponibles 50.000 millones de dólares, que México nunca usó. Pero la sola existencia de esa garantía significó un puente de certeza. Argentina está buscando un puente de certeza ante este hito existencial que van a ser unas elecciones plebiscitarias a medio término. Pero claro, esto nosotros hoy no lo podemos afirmar. Estamos planteándolo como un escenario posible que nos lo muestra la experiencia de otros casos. Ahora, sí tenemos una certeza. La semana que viene, el presidente viaja a los Estados Unidos en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas y allí hay pautada una reunión con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, e incluso hay una ceremonia de premiación. De manera tal que por lo menos sabemos que la instancia de la negociación, incluso a nivel personal, está. Pero claro, ¿cuántos días hay hasta eso? 2, 3, 4 días hábiles. Por eso yo les digo, hay una dinámica que tiene más que ver con los tiempos del mercado, de apertura y cierre, a eso me refiero. Dicho esto, consultamos con diferentes economistas importantes, con algunos off the record, porque son temas delicados en que prefieren no opinar en forma abierta, porque hay decisiones públicas que deben tomarse, y con otros sí que nos han dado, en este caso citamos a Fausto Espotorno, que lo dijo públicamente, pero lo que yo preguntaba, primero les pregunté cuáles creían que eran las causas de la situación que estamos viviendo. Y la verdad que todos coinciden en esto que llamamos el ruido político, que podemos desglosarlo con varias cuestiones. Pero vamos a ponerle ruido político, ¿no? El presidente habló de pánico político. Lo segundo, y lo señalan también, con distintos matices, fue la falta de acumulación de reservas cuando se pudo. Porque si se hubiera acumulado reservas, hoy habría más holgura para enfrentar esta situación de incertidumbre. Dicho esto, más allá de eso, lo que consultamos también, y lo vamos a plantear como escenarios posibles, pero con mucha responsabilidad, sobre todo cómo puede seguir la pulseada por el tipo de cambio, porque hay de hecho una pulseada. Yo les quiero contar esto, trato de no hacerlo muy engorroso. Ayer, antes de que hablara el ministro de Economía, les había adelantado que había estado consultando con las fuentes de economía qué es lo que podía pasar. Y de hecho les adelanté lo que luego terminó diciendo el ministro Luis Toto Caputo. Lo que plantea la conducción económica es que hay reservas en dólares equivalentes a la cantidad de pesos de 30 billones o 33 billones de pesos. Y que el circulante es de 15 billones. Entonces, a menos que la gente se quede sin el dinero para los gastos que necesita hacer en pesos, desde las compras más básicas, al pago de impuestos, al pago de servicios o todo lo que implica de alguna manera sustentarse en la vida, hay una cantidad limitada de pesos porque lo que hizo Milei es trabajar sobre la base monetaria, sobre la cantidad de dinero. Ahora bien, cuando uno ve esa existencia, ¿no?, que es más del doble del circulante lo que hay en reservas para esta pulseada primaria, que es la corrida cambiaria, uno dice, sí, todo indica que si el gobierno, si el Banco Central se pone firme, hay un momento donde los pesos van a ser mucho menos, eso va a tener un punto límite. El tema es que después viene otra base a tener en cuenta, que tiene que ver con lo bancario, con las cuentas, y ahí ya la cantidad de dinero es mucho más importante. Aunque eso en este momento no está en juego, recién contaban que en ese sentido hay confianza y contaban incluso la cantidad de existencias de depósitos en dólares, en este momento es muy importante cómo maneje la autoridad, ¿no?, la autoridad monetaria, este tiempo, estos días que vienen en una pulseada
que sin duda tiene que ver con el esquema cambiario. Entonces vamos al primer escenario. Antes del primer escenario, voy a tomar algo que dijo el economista Juan Carlos de Pablo en charla con nuestro compañero Juan Pablo Barsky, que habló de que la persona que tiene la decisión ejecutiva se hace una sola pregunta. ¿Qué hacemos? Porque tiene que hacer. Tiene que gestionar la realidad que le toca. Y allí agregó, esta pulseada la vienen llevando adelante desde hace varias semanas. Entonces ahora estamos entrando a una parte definitoria de la pulseada. ¿Por qué? Porque el dólar superó el techo de la banda en coincidencia con los rechazos a los vetos del Congreso. Entonces el primer escenario, me decía un economista muy importante, a quien escucha mucho el presidente, pero todo el mercado, me decía, el mejor escenario es que el gobierno gane rápidamente la pulseada. Y si eso no pasara, otros economistas como Gerardo de la Paulera, a quien también escucha mucho el presidente, lo ha citado de hecho varias veces, recomiendan liberar el tipo de cambio manteniendo como anclaje no emitir y el compromiso de acumular reservas. En este contexto, Gerardo de la Paulera me decía, si eso puede costar unos puntitos de inflación un mes, es un costo que vale la pena para tener una estabilidad posterior, considerando que el anclaje va a seguir siendo no emitir, tener controlada la cantidad de dinero y mantener el compromiso de acumular reservas. Ahora, todo esto ocurre camino a las elecciones de octubre. Y en parte la incertidumbre política tiene que ver con eso. Si el gobierno va a tener el apoyo a partir de octubre para seguir adelante con sus reformas, la velocidad en que esas reformas se van a poder dar de acuerdo al apoyo de la gente en las urnas y las alianzas que va a tener que hacer. Hoy, el presidente buscó dar un mensaje de sentido para el esfuerzo. Esta semana hablamos en muchas oportunidades de que liderar, y en este caso no importa cuál sea el rumbo, pero sí liderar. ¿Qué hace un líder? No solamente dice es hacia allá, sino que da un porqué para el esfuerzo. Hoy Milei intentó dar un mensaje de sentido. También lo hizo en su discurso en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Córdoba. Sigamos para adelante. Logramos, falta un montón, sí, pero hemos logrado un montón. Hay que hacer que valga la pena todo ese esfuerzo que acabamos de hacer durante estos casi 20 meses, que valgan la pena. A veces dicen no escuchan. Digo, ¿qué quieren que escuche? La receta que fracasó durante 100 años. ¿Qué quieren? Que volvamos al déficit fiscal, a la emisión monetaria, al descontrol cambiario, monetario. O sea, digo, ya sabemos qué es esa receta. Dejó 57% de pobres, el 70% de los chicos pobres, que falta, pero estamos a mitad de camino. Por lo tanto, hay que salir adelante. Y ahora vamos a los escenarios de riesgo que ya los anticipé, ¿no? Que la corrida cambiaria se convirtiera en una corrida bancaria, que una liberación del tipo de cambio redundara en más inflación, para lo cual, acá lo cité ya, de la Paulera me decía, ese mini costo de inflación de un mes, si sirve para estabilizar, es un costo que vale la pena correr, ¿no? Ante una situación donde algunos plantean que hay que repensar el esquema cambiario. Ahora, ninguno de los economistas con los que hablé, algunos los he citado, otros no, pero más o menos hay posiciones coincidentes. Es curioso, pero yo les iba a preguntar de economía y ellos me respondían hablándome de política. Entonces yo decía, pero pará, te preguntaba económicamente y me respondían hablándome de política, porque acá de lo que estamos hablando, cuando hablamos de un puente de confianza, no solamente tiene que ver con la economía estrictamente, sino con las decisiones que puede tomar la política para dar confianza acerca de la capacidad de llevar adelante un rumbo
porque tiene los consensos. Y eso solamente puede estar en la mesa de decisiones del presidente llegado el caso. Vamos a tener días donde yo estimo se van a acelerar las conversaciones con Estados Unidos, donde va a ser importante todo lo que se decida de aquí hasta el lunes antes de que abran los mercados y en los 3 primeros días de la semana. Y también en una dinámica donde las salidas políticas, que solo las puede saber el presidente, también pueden jugar. Enseguida, Facundo Chávez nos va a hablar de cómo va a entrar en escena Macri a la campaña electoral la semana que viene. Pero también si uno tiene que hablar de puntales de confianza o de señales políticas, podemos tener un abanico de opciones que van desde el diálogo con los gobernadores a pesar de la contienda electoral, con el diálogo con los jefes de bloque del Congreso a pesar de la ruptura que significó la ofensiva contra los vetos y los vetos en sí, porque acá entramos en una dinámica que es, ¿qué fue? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Porque cualquiera diría, pero si el presidente no hubiera vetado, y otro diría, pero si el Congreso no hubiera rechazado los vetos, y otro diría, pero che, no se olviden que el único anclaje que tiene mi ley es el equilibrio fiscal. Si ustedes le rompen el equilibrio fiscal, la verdad que lo dejan sin plan. Entonces, yo creo que hoy muchos agentes de la política, viendo la dinámica que acaba de abrirse, están repensando cómo quedaron en el juego. Y si no quedaron en offside. Porque acá se llegó, estamos en un límite finito donde hay que construir un puente de confianza de acá a octubre. Pero no por Milei, realmente por todos. De esta manera, creo que, yo ayer bromeaba, decía, bueno, vamos a ver qué deciden en octubre los adultos de la sala, porque por momentos, ante lo que es nuestra clase política, los adultos de la sala terminamos siendo los argentinos, ¿no? Pero la verdad que acá estamos entrando en una dinámica de decisiones importantes. El gobierno tiene la palanca de los Estados Unidos, es una muy importante, porque el apoyo del gobierno de Estados Unidos es muy importante con el presidente Javier Milei. Milei es economista, está en control de las variables, pero también hay una situación política que es un enigma. ¿Y saben por qué es un enigma? No solo porque Milei no es político, no solo porque acaba de asumir la conducción política que, imagínense que es sui generis, que era hasta hace unos días la presidencia de Milei, que el presidente no asumía la conducción política, sino también porque vamos a saber cómo es Milei bajo el estrés de una crisis política con riesgos económicos. Todo eso está en desarrollo. Y esta es la explicación de lo provisorio, porque nosotros también tenemos más dudas que certezas, pero tenemos que encontrar la manera de hacer una explicación al menos de lo que está en la mesa. Con esto me muevo a la mesa justamente con mis compañeros para tratar de analizar todas estas variables y me quedo primero con la jugada al límite, con la pulseada con el mercado, que De Pablo dice que lleva varias semanas y que estamos viendo haciendo eclosión ahora.